Welcome everybody to the first episode of the Naimo podcast. Today we are joined by my good friend Naye, an expert in case of violence. Yes, I made a lot of research and I have a lot of information. Thank you for inviting me. Yes, you know that here in Naimo, the news are essentials for our daily podcast. Before I start this interview, I would like to read this beautiful poem to start a good day. Segunda vida. Es algo tan intangible como predecible, algo preciado como adorado. Es tan elogiado como confiado. Es hermoso y muchas veces precioso. El amor es algo que ilumina, que fascina en primer vida. Cuando lo encuentras lo estimas, pero no es el mismo cuando termina. Wow, Memo. Thank you. That was really inspiring. I know. Thank you. I love read poems. But well, let's start our interview. Sí, gracias. Y bueno, a lo que vinimos. El día de hoy me gustaría mucho hablar sobre el tema situaciones de riesgo en tiempos de violencia. Oh, está bien. Claro que sí. Se me hace un tema muy interesante y enriquecedor. Entonces, no sé si escuchaste hablar en las noticias de un caso en particular sobre unos delincuentes destruyendo una patrulla. Oh, sí, recuerdo muy bien haberlo escuchado esta mañana, pero no eran delincuentes, eran, si más no recuerdo, adolescentes. Oh, ya veo, es un tema muy importante y hablando de eso, ¿qué opinas sobre ese caso en particular? Pues realmente no me sorprende. Actualmente la sociedad tiende a tener trastornos psicosociales y esto genera en ellos un aumento en índices delictivos. Porque no sé si habías escuchado, pero desde hace 5 décadas se implementaron sus conductas problemáticas, obviamente entre los adolescentes. Sí, claro, lo recuerdo. De hecho, retomando un autor, Michael Ruther, tenía estadísticas de Estados Unidos, Reino Unido y Europa, donde los adolescentes tenían estos índices de violencia. Sí recuerdo esa investigación, pero no hay que irnos tan lejos. Aquí en México han ocurrido los mismos aumentos y acontecimientos de violencia y en delincuencia. Tienes razón, aquí en México igual tenemos estos índices altos de violencia. Entonces, ¿a qué crees que se debe estos aumentos de delincuencia? Pues recuerdo que hice una investigación hace mucho tiempo y de acuerdo con Norberto Ayala, los casos de violencia entre adolescentes son más vistos por personas de bajos recursos. ¿Quieres decir, disculpa por la palabra, que las personas pobres tienen más probabilidades de ser delincuentes? No me gustaría generalizar, pero las estadísticas indican esto, aunque no es el único factor que influye para generar violencia. Tienes mucha razón. Al igual, me parece que influye su contexto familiar y social. Y la falta de castigos hace que su índice de violencia aumente inmensurablemente. También, no sé si lo recuerdas, pero lo menciona Norberto Alayón. El castigo para los adolescentes es realmente importante. Entonces, ¿crees que es bueno ponerles un toque de queda a los adolescentes para que no realicen sus actos de vandalismo? Claro que sí, para controlar y reprimir dicha violencia que hay en ellos, aunque obviamente las sanciones no siempre se aplican. ¡Wow! Estoy impactado. Estas son fuertes declaraciones. Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cuál crees que sea otra característica que influye en su comportamiento? Pues regularmente cuando se encuentran en la búsqueda de su identidad, también puede que influya en su comportamiento. Oh, ya veo, pero ¿a qué te refieres con su búsqueda de identidad? Bueno, es evidente que los cambios físicos y emocionales por los que ellos pasan son o los hacen más vulnerables. Entonces ellos crean en sí mismos una presión sobre su imagen. Entonces, ¿quieres decir que eso influye en su identidad? Pues sí, porque comienzan las preguntas como quién soy, quién quiero ser, a dónde pertenezco. Y cuando ellos se hacen esas preguntas, ¿en dónde buscan o encuentran sus respuestas?
Obviamente todo influye en las imágenes de los medios de comunicación, en los comentarios que algunas veces sus padres u otros familiares hacen, pero principalmente considero que buscan la aceptación entre pares del mismo sexo u de otros sexos. Entonces tiene razón. Eso quiere decir que por eso ellos cometen algunos actos de los que no están conscientes. Pero entonces, ¿quién dice eso? ¿Por qué estás tan segura? Pues Graciela Morgade lo menciona en una de sus investigaciones. Se llama Pubertad y Adolescencia en Tiempos Violentos. Te recomiendo que lo leas, es muy interesante. Tomaré esa recomendación. Es más, llegando a mi casa buscaré el libro y lo voy a comenzar a leer. Pero bueno, hasta el momento ha sido una plática enriquecedora. Y esto de compartir datos y estadísticas con una persona con grandes conocimientos e intelecto como tú me llena de satisfacción. Pues claro, Memo, estos temas de violencia son realmente importantes y más si nos referimos a los adolescentes, porque pues se encuentran en una etapa de constantes cambios y como ya mencionamos en búsqueda de su identidad. Entonces, estas situaciones o que los pueden poner en riesgo influyen mucho en ellos. Es por eso que es tan importante tener tanto conocimiento sobre estos temas. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y más en esta sociedad que tienen descuidados a sus adolescentes y niños, a lo que hacen que los niños traten de llamar la atención realizando este tipo de conflictos. Muy bien. Oh, espera, tenemos una llamada. ¿Qué? En medio de un podcast es imposible. Yes, I don't understand why, but I think it's a special day used for having the mysterious call. Who is it? We are live now. You can talk. Don't worry. We are on a good place for talking. Hello, I was listening to your podcast and because you know it's on live and I would like to share a particular case. It's not from me, it's from a very close familiar, but I think it's really interesting because it's about violence in teenagers, you know. Whoa. Let's hear your case. It's interesting information. Well, I would like to talk about a teenager from approximately 14 years. She was really young when she suffered this violence. And you know, he was one day on his school and one of his partners offered to him some drugs and some alcohol, but he refuses to take it. So he suffered kind of a little bit of violence because they refuse to talk with him all day. They don't want to be near him anymore, and he feels really bad now at going to school. So, what things you recommend me to do? You know, he is really young. He is practically alone. Their parents are forcing him to follow the drugs and the alcohol things. So, what do you think he can do to solve this problem? Or what will you do? Well, what I will do is, talk with him sometimes. What they need is some attention. So, if you come to him and you make him understand what is doing the right thing, he may not feel alone anymore. Oh, thank you. I think it's a good way to solve this problem because you know he's a really shy person and sometimes I think he needs to talk with someone. And I never thought about that. You know, talk with him. It's not easy for me, but I will try. Thank you a lot. I think that hearing your podcast was really interesting. Thank you for your help. Wow, fue realmente un caso muy interesante, ¿sabes? Podemos aprender a través de este tipo de casos, no solamente de investigaciones y de lecturas, porque así aprendemos sobre las experiencias y sobre las situaciones que algunas veces los adolescentes se
pueden enfrentar en su vida real. Porque el discutir casos tiene muchas características que facilitan nuestro aprendizaje. Puede que haga todo esto un poquito más dinámico porque nos centramos en una experiencia real, así que facilita el proceso de como relacionar los problemas o de describir un poco mejor lo que está sucediendo, así que sirve para crear discusión entre nosotros y así poder sacar conclusiones como es que tú le ayudaste, por ejemplo, a esta persona a resolver su situación, bueno, o a darle aunque sea un consejo, ¿no? Posibles soluciones. Porque ya sabes, algunas veces dar resultados requiere un poquito más de tiempo y suele ser un poco tardado, pero al final pues buscamos lo mejor para esta persona. Pero pues sabemos que algunas veces interfieren otros factores en ellos, como pues ya hemos mencionado, su familia, su identidad. Algunas veces le puede que afecte su economía y todo esto crea en ellos conductas antisociales, así que por eso es que es tan importante para nosotros poder analizar estas situaciones que, como ya mencioné, ponen en riesgo a los adolescentes. Muchas gracias por invitarme a este podcast, realmente disfruté estar aquí y espero me vuelvas a invitar algún otro día para obtener alguna conversación similar a esta o no sé, de algunos temas diferentes, pero muchas gracias por todo. Sí, bueno, como lo hemos visto hoy, la delincuencia es algo que se nos presenta todos los días, algo con lo que debemos de lidiar. Esta sociedad está marcada por un estereotipo donde los adolescentes están descuidados y eso hace que ellos cometan actos atroces o vandalismo, que es como el caso que habíamos visto al inicio del podcast sobre la patrulla. Posteriormente también el caso que nos acaban de compartir, es muy interesante saber que también existen jóvenes que no quieren inmiscuirse en problemas como el caso ya mencionado. Eso nos quiere decir que todavía hay jóvenes que están conscientes de lo que van a hacer y que tienen metas y sueños por cumplir. Bueno, gracias por haber escuchado el día de hoy nuestro podcast aquí en Naimo. Mi nombre es Guillermo Roa y les doy una cordial despedida. Gracias también a la investigadora y experta Naye, que estuvo aquí presente compartiendo y dándonos datos curiosos acerca de estos conflictos delictivos. Gracias por sintonizarnos y recuerden, estaremos aquí la próxima semana en Naimo, donde las noticias son esenciales para comenzar nuestro día. Mi nombre es Guillermo Roa y fue un placer haber estado con ustedes.